Si apuntas a las estrellas, llegarás a alcanzar la luna. Es un mensaje precioso que quiero comunicaros. Nunca dejes de perseguir tus sueños. Uno de mis sueños cuando empecé a pintar era poder pintar una cara preciosa y al final lo he conseguido. He conseguido dominar la técnica hasta hacer la cara que a mí me gusta, con expresiones, colores, y he conseguido que cada pincelada cuente una historia, que los colores bailen y se mezclen entre sí. Es una técnica bonita y una terapia maravillosa, pintar y dejarte llevar. Para pintar esta cara, lo primero que he hecho es hacer un dibujo a lápiz. Y cuando lo he tenido definido, he utilizado acuarelas para darle una primera capa de color. Utilizando rosa, siena y un poco de siena tostada, he ido perfilando los labios, le he dado un toque con naranja de cadmio en la piel y he ido pintando el cabello con el siena y algún toque en amarillo para dar reflejos de luz en los mechones de pelo. Cuando el trazo es pequeño, utilizo un pincel pequeñito y cuando tengo que rellenar un gran área de color, utilizo un pincel más grande cargado con acuarela y bastante agua. Y voy perfilando cada una de esas líneas que antes pinté con el lápiz. El segundo proceso en mi cuadro va a ser utilizar acrílicos y también lápices de color. Con los lápices de color bien afilados voy a conseguir definir perfectamente el contorno de los ojos, las pestañas y dar pequeños detalles que con el pincel me costaría un poquito más. Las luces y las sombras juegan un papel muy importante en nuestros dibujos. Es importante que comprendamos dónde poner luz y dónde colocar la sombra. Los ojos son vida, los ojos van a expresar, van a transmitir y necesitamos trabajarlos con paciencia y con buen pulso. En la parte interna del ojo le pongo colores turquesa y azules, haciendo un juego maravilloso de color. Utilizo tanto los lápices de color como un pincel pequeño para definir el ojo, porque es lo más importante de nuestro retrato. Tanto en los ojos como en los labios utilizo pintura acrílica para conseguir darle esos destellos de luz que van a conseguir que nuestro rostro realmente tenga vida. Ahora con pintura acrílica rosa en 2 tonos le voy a dar un poco de color
en las flores, en la corona que lleva en el cabello. Y también voy a utilizar pintura acrílica azul celeste para hacer que la bata que lleva puesta tenga un poco de color y le va a hacer juego con esos preciosos ojos. También le voy a pintar unas pequeñas flores en color rosa y así la armonía del color será total y preciosa. Los lápices de color me van a ayudar a dar pequeños detalles importantes en mi retrato. Voy a marcar cada uno de los mechones utilizando los lápices de color para acabar de dar luz y sombra. Y también voy a utilizar un cúter para quitar un poquito de la mina del lápiz y así poderle colorear las mejillas. Cuando vemos nuestro trabajo terminado, realmente es una grandísima satisfacción. Cuando hemos conseguido realizar un trabajo creativo, nuestra alma se enriquece y nuestro espíritu se fortalece. Quiero recordaros la frase con la que he empezado este vídeo. Si intentas alcanzar las estrellas, conseguirás llegar a agarrar la luna. Es una frase que define perfectamente los resultados de nuestro esfuerzo con nuestro trabajo. Eso es como yo veo mi dibujo, el resultado de un esfuerzo de seguir y seguir persiguiéndolo, ese sueño, hasta conseguir llegar a alcanzar la luna. Espero que os haya gustado mi dibujo, mi trabajo y mi vídeo. Es el resultado de mi esfuerzo y de perseguir esas estrellas. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.